Hola, nos da mucho gusto saludarlos. Estamos en un espacio muy interesante, como se podrán dar cuenta, y contamos con la presencia y agradecemos su anfitrionía al cronista Horacio Sentíes Rodríguez, a quien nos gustaría que nos platicara momentos históricos. Hoy estamos iniciando un proyecto que se llama Charlando con la Historia. Maestro Horacio Sentíes, nos da mucho gusto. Como siempre, le agradecemos su amabilidad. Y yo quisiera preguntarle, ¿cómo es que usted se inicia por conocer de la historia, de sus pasajes que tiene nuestro país? ¿Cómo es que usted inicia este tipo de investigaciones? Bien, pues mire, resulta que yo nací en esta colonia que se llama General Martín Carrera, y ahí en la calle de Miguel Miramón, ahí fue donde viví con mis padres, con mi padre que era el señor Francisco de P. Sentíes, un hombre de los más importantes de la Revolución Mexicana. Y pues lógicamente como hijo de él, me interesó indagar la vida de mi padre, porque dije yo, me hablaba mucho de Villa, me hablaba mucho de Madero y muchas personalidades, y que me puse yo a pensar, bueno, yo tengo que saber bien la biografía de mi padre, porque yo lo perdí a él cuando yo tenía 13 años. Muy joven. Entonces, escasamente yo vivía exactamente a una calle, en la calle de Miguel Miramón. Yo vivía a una calle de distancia con el doctor Ricardo Victoria Gómez. Qué curioso. Esto lo menciono porque por ahí vamos a tomar la charla, que es muy interesante la vida del doctor Ricardo Victoria, que fue un gran amigo mío. Pues bien, mi padre, como revolucionario que fue, pues yo no sabía mucho de su vida, yo tenía 13 años de edad, entonces me empecé a interesar por su biografía, empecé a incursionar dentro del campo de la historia. Y al mismo tiempo que estaba yo incursionando en el campo de la historia de la Revolución, pues yo, viviendo aquí en la Villa de Guadalupe, que es un lugar sumamente histórico, pues incursionaba por todos los pueblos, por la basílica, por sus colonias y todo esto. Entonces también me dio por indagar mucho la vida de los pueblos cercanos, y me llamaban mucho la atención por su antigüedad, y lógicamente todo esto me llamaba muchísimo la atención. Bueno, pues entonces, indagando la vida de mi padre, me di cuenta que tenía yo una fotografía del general Porfirio Díaz en la sala de mi casa, con una dedicatoria del dictador para mi señor padre. Okay. Y entonces ahí fue donde dije yo, bueno, vamos a ver cómo está esto, porque mi padre figuró mucho al lado de don Francisco I. Madero, y cómo es posible que tenga un retrato del dictador. Qué curioso, ¿eh? Pues indagando ya, averiguando la historia, mi padre estaba escribiendo en un periódico de Filomeno Mata, que se llamaba El Diario del Hogar, y en ese periódico pues le tiraba pero durísimo al dictador, a Porfirio Díaz. Y máxime que acababa de llegar el periodista norteamericano James Krillman, y le preguntó a don Porfirio Díaz, porque ya lo veía un tanto cuanto, pues ya muy viejo, Sí. para estar gobernando esta gran nación. Y le hizo una serie de preguntas, y entre ellas le dijo, oiga, señor general, ¿y el pueblo de México qué va a hacer si usted llega a faltar? ¿Qué es lo que va a dejar por herencia para nuestro futuro? Y el general Porfirio Díaz, no, dice, mi pueblo ya está preparado para la democracia, y yo espero que pues esto dé un buen resultado. Bueno, resultó que eso fue de dientes para afuera, lo que dijo don Porfirio, porque lo que quería era eternizar a su propia gente. Y así mandó como candidato a la presidencia a gente de su equipo, vaya. Así es. A Ramón Corral. Entonces mi padre pues le tiró a rajatabla a Ramón Corral y al mismo dictador.
dentro del periódico de Filomeno Mata, al grado que metieron 60 veces a la cárcel a Filomeno Mata. Pero mi padre estaba furioso porque había engañado a don Porfirio Díaz al pueblo de México, y en alguna ocasión le mandó una carta don Porfirio Díaz a mi señor padre, una carta que la tengo aquí como documento histórico y que pocos lo han de conocer, y que en esta carta, con la firma de don Porfirio Díaz, dice que sintiendo que no acepta el cargo diplomático ofrecido, lo espero a mediodía a Palacio para que platiquemos largo y despacio. Es decir, le ofrecí un cargo diplomático para acallarlo. Y mi padre fue a Palacio y todo, y ahí fue donde encontré el origen de esa fotografía que está ahí, que dice, que tiene la firma de don Porfirio Díaz, dice a don Francisco de P. Sentíes. Pero me llamaba la atención que el dictador le mandara una fotografía de mi padre. Claro. Pero eso fue porque mi padre le dijo, no señor, yo no le vengo a pedir nada, lo que quiero es que me obsequie usted un retrato para acordarme de usted, para eternas memorias de la historia. ¡Wow! Qué interesante. Y ese es el origen de esa fotografía. Bueno, y muchos desconocen, mi padre escribió cuando estuvo desterrado en San Antonio, Texas, en el tiempo del gobierno de Venustiano Carranza, lo desterraron, y escribió en la prensa de San Antonio, Texas. Y en esa prensa de San Antonio, Texas, le dieron publicidad al archivo de don Francisco y Madero, que dice aquí, cartas a Francisco de P. Sentíes, y aquí está figurando mi padre, aquí está Porfirio Díaz, aquí está el que fue su secretario particular después de Francisco y Madero, de Juan Sánchez Azcona, o sea, los principales personajes de esa época, y 40 cartas que se publicaron en esta prensa de San Antonio, dirigidas a mi padre, y que mi padre se las contestó. Entonces, todas esas cartas, yo busqué lo que mi padre le mandaba decir a don Francisco y Madero, y es que ahí me di cuenta que mi padre realmente preparó a Francisco y Madero dentro de los cánones de la democracia en México, a tal grado que dije yo, bueno, don Francisco y Madero enarboló la bandera de la democracia y es el apóstol de la democracia, puesto que aspecto que no se lo puede negar nadie. Claro. Pero que mi padre fue, antes que él, el iniciador de la democracia, lo demuestro con un folleto que mi padre que publicó en 1908, que se llamó La Organización Política de México, el Partido Democrático, porque fundó el primer partido de democracia en México. Entonces, don Francisco y Madero llegó al poder y todo esto, pero le ofrecía puestos a mi padre y tampoco los aceptó, porque él había cometido un error en la convención de Tivoli del Eliseo, porque se le ocurrió seguir los consejos, don Francisco y Madero siguió los consejos de su hermano Gustavo, y le recomendó a José María Pino Suárez para que fuera el vicepresidente. Entonces, en la convención del Tivoli del Eliseo, lo externó de viva voz don Francisco y Madero, y nuestro próximo vicepresidente será el señor José María Pino Suárez. Aspecto que todos los que estaban en la convención dijeron, Pino no. Fue un primer acto traidor a la democracia hecho por el mismo apóstol de la democracia. Porque nadie estaba conforme, porque lo que querían es que figurara el doctor Francisco Vázquez Gómez, que había sido uno de los principales luchadores en favor de la democracia en México. Entonces estaba Luis Cabrera, estaban todos los personajes más importantes que figuran dentro de las páginas de la historia de la revolución, que ha sido mal contada. Bueno, total,
subió al poder. Maestro, ¿usted tiene un ejemplar del libro que escribió don Por Francisco supuesto, Madero? por supuesto. Y de tal suerte que en alguna ocasión ya cuando sacó, esta es la segunda publicación después de lo que hizo mi padre, se llama La sucesión presidencial de 1910, el Partido Nacional Democrático, Francisco y Madero, con una dedicatoria escrita de puño y letra dedicada a mi señor padre, Wow. diciendo que verdadero patriota y verdadero demócrata, se lo externó él en esto. Y está hasta su tarjeta de teléfonos. De don Francisco Madero. De don Francisco y Madero. Este es el libro de la sucesión presidencial, autógrafo dedicado a mi señor padre. Un tesoro. Un tesoro para mí, pero para la historia. Y que le reconozca ahí. Y que pocos lo conocen. Sí. Como hay otros datos también que pocos conocen, cuando sube al poder Victoriano Huerta, y muchos se confundieron, porque por ejemplo hay una obra que se llama Las cartas de Francisco y Madero, que son, ahí sacan 40 cartas dedicadas de Francisco y Madero a mi padre, y ahí se ve la verdad histórica de cómo se preparó el movimiento revolucionario. Y sin embargo, pocos hacen caso de todo esto, ¿no? Bueno, pues muchos creyeron que mi padre se había adherido al huertismo, aspecto completamente falso. Sí. Porque, lo digo por esto, mi padre nació en el puerto de Veracruz, y entonces de Estados Unidos, cuando era presidente Woodrow Wilson, él quiso convencer a Huerta de que dimitiera al poder, de que dejara la presidencia, y le encargaba a Mr. Lin que hablara con mi padre y hicieron una negociación diplomática entre ellos, aspecto que no triunfó por la injerencia de José López Portillo Rojas, porque él dijo que se fueran al demonio los norteamericanos y que él no acataría las órdenes de Wilson, así pero de una manera brusca. Y sin embargo mi padre ya había adelantado, había hecho muchas negociaciones con Mr. Lin, al grado que se publicaron algunos artículos también en la misma prensa, hasta que en alguna ocasión incluso mi padre llegó a romper con Mr. Lin, y son documentos escritos por mi padre, en los que mi padre le hacía ver que, pues que sí, se podía ir haciendo el diálogo y todo eso, pero pues echó a perder toda la relación diplomática. El que era secretario de Relaciones Exteriores, don José López Portillo Rojas. Sí. Bueno, Sí. total, mi padre, cuando se precipitó la invasión al puerto de Veracruz, él con una bandera blanca se enfrentó ante los militares que estaban en el acorazado Chester, en la bahía de Veracruz. Sí. Entonces le dijeron los militares norteamericanos: a ver, ¿qué pasa ese señor? ¿Qué cosa quiere? Y mi padre dice: quiero hablar con el presidente de los Estados Unidos. Y desde el acorazado Chester habló en vía telefónica con Wilson. Le dijo: es una majadería lo que está haciendo el hombre más importante de la tierra, el presidente de la nación más culta del mundo. Usted es el presidente de Estados Unidos. Ve usted lo que están haciendo con un pueblo pobre e indefenso. Eso no puede ser. Esto es una vileza. Eso fue lo que le dijo mi padre. Y suspendieron el fuego al puerto de Veracruz. Mi padre hizo toda la negociación diplomática y además hizo la pacificación para que se acabara el bombardeo en el puerto de Veracruz. Entonces, todas estas cosas, pues yo las estuve investigando. Sí. Y me dio por indagar la vida de los pueblos. Que Santa Isabel Tola, yo era una iglesita muy antigua, y decía yo, bueno, ¿y esto quién lo hizo y cuándo lo hicieron? Y que me fui a Ticomán, y que me fui a Zacatenco, y que luego al rancho del Arbolillo, y a la hacienda de la Escalera y de la Patera, que perteneció a la selva de San Bartolo de Tepehuacán. a la selva de Güera Rodríguez, ¿no? Entonces, me interesé por la historia de toda mi delegación en ese tiempo, o sí. alcaldía. Claro. Bueno, pues cuando empecé yo a escribir la historia de esta delegación,
pues lógicamente tenía yo que escribir todo lo que se hablaba de Santa Isabel Tola, por ejemplo. Sí. O de una colonia de la Martín Carrera, que era mi colonia. Sí. Los Y huehuenches, dije la yo, tradición. sí, los huehuenches y todas estas cositas, ¿no? Ajá. Desde la fundación, por don Manuel Carrera Lardizábal en el año 1895, que fue cuando se fundó la colonia Martín Carrera. Lo curioso del caso es que yo viviendo en la calle de Miramón, pues a mí me interesaba escribir esta historia y empecé a escribir toda la historia de esta alcaldía ahora, y escribí un libro que se llamó La Villa de Guadalupe, Historia, Estampas y Leyendas. Sí. Fue un libro que tuvo un gran éxito. Sí, lo supimos. Ajá. Entonces, cuando yo escribí eso, lógicamente cuando iba yo a tener que hablar de la colonia Martín Carrera, dije, bueno, pues esta colonia se fundó tal año, pero ¿quiénes vivieron? ¿Qué hombres importantes? Lógicamente tenía yo que mencionar a mi padre. Sí, obligado. Pero a una cuadra de distancia estaba viviendo don Ricardo Victoria Gómez. Y fui y lo entrevisté por vez primera. Y le pregunté, oiga, señor doctor y mayor, porque era mayor del ejército, creo que después alcanzó grado de coronel, no sé si llegó al generalato, pero creo que hasta ahí nada más, ¿no? Entonces, hablé con él, me recibió en su casa, me recibió pero muy amablemente y empezó a platicarme de la vida de su ancestro. Dice, sí, yo desciendo de doña Felipa Matea, Victoria y no sé qué más, y yo desciendo del general Guadalupe Victoria, el primer presidente de México. Dije, ah, caray, pues entonces este hombre es una personalidad. Claro. Y empecé a cultivar una gran amistad con él. Nos reuníamos todos los sábados en mi casa o en su casa de él, cenábamos, platicábamos de hechos de don Guadalupe Victoria, donde había nacido, que en Tamazula, y que toda la relación que me daba de allá de Durango, y platicamos ampliamente de don Guadalupe Victoria, que había sido pues uno de los militares más importantes de los dragones del Águila Negra, ¿no? Pero yo ignoraba que don Guadalupe Victoria, aparte de que había sido presidente, pues que había sido gobernador de Puebla, y que había sido comandante general militar del estado de Veracruz. En una palabra, a don Guadalupe Victoria, en toda la larga cadena de nombres de presidentes de México, es una de las figuras, para mí en lo personal, una de las figuras más ilustres que ha dado este país, independientemente de otros grandes presidentes que hemos tenido, claro, con excepción de algunos que hasta regalaron nuestro territorio. Y maestro, aprovecho porque quiero decirle a la gente que nos ve, que nos acompaña nuestro amigo Luis García, que es descendiente también de la familia del presidente victoriano, perdón, Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria, porque él casualmente es nieto de la persona que usted menciona que conoció, que eran amigos precisamente del doctor militar, y gracias a su iniciativa es que en esta ocasión, por eso es que le pedimos que nos apoyara para esta charla con la historia, platicamos del primer presidente Guadalupe Victoria, y él es descendiente directo también de él. Claro. Aquí hago una mención, él ya es en sexta generación, porque tenemos el caso que es padre, sí, es hijo, chosno, es chosno, nieto, bisnieto, tataranieto y chosno, ¿no? Claro. Y qué orgullo, ¿no? Qué orgullo que haya. Mire, yo cuando empecé a tratar al doctor Ricardo Victoria, pues tuvimos la oportunidad y pues, de querernos ir a desayunar los sábados a Sambos, a tomarse un café o desayunar. Y pues nos reuníamos con gente muy interesante, gente importante. Entre ellos iba el senador Salas, iba también Florencio Barrera Fuentes, un gran historiador de la Revolución Mexicana, que por cierto un día tuvimos una discrepancia en cuanto a que él era una persona muy admirada y admiraba muchísimo al general Francisco Villa.
aspecto que yo no ¿Lo compartí compartió? con él, Ajá. porque a mí Villa y Zapata pues sí hicieron lo suyo, pero no fueron tan importantes en la Revolución Mexicana, no fueron ideólogos, vaya, fueron más bien luchadores sociales, Operadores. ¿no? operadores y todo eso. Pero pues eso no optó para que fuéramos muy buenos amigos. Florencio Barrera y yo hicimos pues, muchas pláticas sobre la Revolución Mexicana y todo eso, y sobre la historia nacional, ¿no? Sí. Pocas veces incursionamos en la cuestión primitiva o desde la época prehispánica, aspecto que yo sí tuve que tocarlo con los códices para conocer los orígenes de nuestros pueblos de la zona norte. De tal manera que cuando yo publiqué mi primer libro, el que me hizo el prólogo fue don Guillermo Tovar y de Teresa, que era el último cronista de la ciudad. Y él me dijo en alguna ocasión, cuando estábamos en una entrevista con unos periodistas, le dijeron a él: oiga, señor Guillermo, ¿y usted conoce toda la historia de la Ciudad de México? Les dijo: es imposible que yo sea el cronista de una ciudad. Esta ciudad es tan enorme, Sí. y tantos pueblos y tantas colonias, una sola persona no puede abarcar tanto. Entonces dice: ¿y entonces qué piensa usted hacer? Pues no sé, yo quiero ofrecerle aquí a Horacio, o sea, mi persona, Sí. que pues a ver qué podemos hacer para que se designe un cronista en cada una de las delegaciones en ese tiempo. Y así fue como fundé la Asociación de Cronistas de la Ciudad de México. Y metí un cronista por cada una de las delegaciones para que empezaran a escribir su historia. Y a mí me tocó, pues lógicamente, mi delegación, de la cual he sido cronista hasta la fecha. Y que, pues, que no ha sido letra muerta, porque he tenido muchos seguidores, han surgido muchos jóvenes que se interesen por nuestra historia, por el origen de sus pueblos y de sus colonias, porque parece mentira que teniendo pueblitos tan cercanos como Santa Isabel Tola, pues sean fundaciones de la época de la conquista, son de 1570, Zacatenco, Ticomán, y algunas haciendas como La Patera y La Escalera y El Arbolillo, que son fundaciones realmente para los conquistadores, fue de conquistadores esas haciendas. Pero todo esto no ha sido en balde. Hemos hecho todo lo humanamente posible por escribir una gran historia de esta Ciudad de México, y, ¿por qué no?, de toda la nación. Claro. Porque tenemos un país maravilloso y que desafortunadamente algunos gobernantes no lo han entendido así. Creen que este es un arca de bandoleros, que no debe de ser. Este país es uno de los países más hermosos de la tierra, y con una gran historia y con grandes próceres, como es el caso de don Guadalupe Victoria, que fue nuestro primer presidente. Que por cierto, te Que, pregunto, por ¿no se cierto, llamaba para así? mí, No. para mí es un gran honor tener aquí uno de sus Gracias. descendientes, sobre todo hijo de don Guadalupe, de don Ricardo Victoria Gómez, con el que tuve una gran amistad, al grado que un día me platicaba que cuando lo mandaron llamar a un pueblo de Victoria, en Texas, lo entrevistaron las cámaras de televisión de Texas, de San Antonio, y lo llevaron y lo pusieron frente a un retrato de don Guadalupe Victoria, y le dijeron: ¿qué le puede usted decir a este personaje, a este prócer del gran país de México? Y él lo dijo textualmente: qué bonito. Tú ahorita estás en las maduras, mientras yo aquí ante esta gente estoy en las duras. Pero Sí, era un hombre amable, simpático, y que pues yo tuve la oportunidad de conocer su casa, y me llevó a una calle donde él vivía, aquí en Miramón, y me enseñó una gran cantidad de documentos de la época de la independencia,
que habían pertenecido seguramente a don Guadalupe Victoria. Seguramente. Documentos originales, autógrafos de Miguel Hidalgo, de Guerrero, de muchos próceres de la independencia de México. Yo me estuve sorprendido con todo eso. Yo, como amante de la historia, claro, le dije, oye, pues dame chance de sacarles una copia fotostática. Y sí me permitió sacar unas copias de todo ese acervo documental de doña Felipa Victoria y de algunos otros ancestros. Y casualmente también conocí a su hermano Felipe, a Felipe Victoria Gómez, también tuve el honor de conocerlo. Y creo que así era, hasta medio artista, era pintor. Pintor precisamente era pintor de la colonia Martín Carrera. Sí. Pintaba, grandes murales de aquí de la Basílica de Guadalupe. Inclusive pintó el pocito de la Basílica de Guadalupe. Es cierto. Así como el Cerro del Tepeyac también. Yo llegué a ver todos esos cuadros. Pinturas. Y también me brindó su amistad Felipe. Pero con el que más cultivé más amistad fue con Ricardo, y como consecuencia pues a Armando, ya ni se diga, que es uno de los más apasionados que se han dedicado en cuerpo y alma a escribir la historia de Guadalupe Victoria, y que ha consultado 20,000 archivos y que ha publicado muchos libros, y todo lo que él ha publicado afortunadamente me lo Maestro, el nombre Guadalupe Victoria, él no se llamaba así. No. Él asume este movimiento. Era José Miguel Adalto Fernández y Félix. Sí, Félix y Fernández. Félix Fernández, exacto. Sí. Félix. Entonces, ¿Pero por qué asume él este nombre? O sea, no, él dijo por la Victoria, ¿no? Y Guadalupe por la Virgen de Guadalupe. Entonces, pues lógicamente a mí todo eso me llamaba la atención, porque estaba relacionado con lo que yo estaba investigando de la Virgen de Guadalupe. Dije, ¿por qué Guadalupe Victoria si así no se llamaba? Ajá. Y fue un gran honor que se haya puesto Victoria y que se haya puesto, ¿cómo se llama? Guadalupe. Claro. Pues entonces eso habla muy recio y muy fuerte del primer presidente de México. Y un gran militar, pues militó al lado de Morelos, fue comandante de, ¿cómo se llama?, las tropas de Veracruz. O sea, en una palabra, don Guadalupe Victoria fue uno de los grandes próceres de nuestro México ya al momento de la Revolución y la Independencia. ¿Por qué? Porque pues, él fue el primero que conoció a los grandes insurgentes como a Morelos, estuvo con él en Guerrero. Entonces, él vivió los momentos más importantes de la Revolución de Independencia y sabía por qué se estaba luchando para tener un país libre. Sí. Pero primero habían puesto a un emperador, cosa que no era lo que quería nuestro país, y dijeron, no, mejor un presidente. Y lo eligieron presidente de la República. Así es. Eso es a grandes rasgos, pero con el doctor Ricardo Victoria, aquí cuando cenábamos, platicábamos de muchos temas, y cuando íbamos al café ahí al Sambors, que está en la avenida del Paseo de la Reforma, pues nos llegamos a reunir hasta con Juan José Arreola, que llegaba con una capa que parecía vampiro, pero que era un personaje. Sí, ¿cómo no? El señor y Arreola, yo no sí. me perdía los programas de vida y voz de Juan José Arreola, nunca me los perdía. Sí, cómo no. Y pues por ahí supe que el senador Salas había sido hijo de un general Salas, que fue el que ultimó a Villa cuando lo mataron. Entonces, pues sí, tuve la oportunidad de conocer pues, celebridades, y entre ellos al doctor Ricardo Victoria, que me honró con su amistad. Y para mí fue uno de mis más grandes amigos que he tenido en mi vida, y que pues aparte de que he tenido otros amigos, pues él ha figurado es uno de los principales amigos que he tenido. Y todo lo que me platicaba de don Guadalupe Victoria, él me lo platicaba en un plan coloquial, ¿no? Y Armando no, Armando ya era una forma ya más historiada, ya con sus libros, con sus investigaciones, y sobre todo que están, ¿cómo se llama?, fueron apoyados por los gobernadores de allá de Durango.
Sí. Y me platicaba mucho el doctor Ricardo Victoria de Fania Natúa, una calle que está allá en Durango, y de otras calles de allá de Durango, y de la casa de Doroteo Arango, y el museo, y de tantas cosas que platicábamos, que pues eran unas mañanas que no eran desayunos, se confundía el desayuno con la comida, porque nos lo pasábamos platicando el sábado todo el día, y hasta en la noche volvíamos a cenar. Pues qué tantas cosas no platicaríamos, cuántas cosas interesantes de la historia no me mencionó, porque pues, él tenía un recuerdo muy vivo, pues arreglado, que era descendiente de un personaje, ¿no? Lógicamente él conocía la vida de don Guadalupe Victoria, pero al pie, y sobre todo que contaba con información de primera línea, con documentos hasta de la independencia, documentos que afortunadamente aquí conservo yo unas copias de todos esos documentos. Y que qué bueno que ahora que vienes tú, qué bueno que te acuerdes mucho de don Ricardo, que era tu padre. Sí, claro. Y sobre todo de tu ancestro, que era el presidente de México, el primer presidente, nada más ni nada menos. Claro, sí. Y que te está escribiendo un libro sobre la vida de Guadalupe Victoria, del cual vamos a ver si tenemos el gusto de disfrutar la lectura de todo lo que tú estás investigando, lo que has sabido de las cosas grandes que hizo don Guadalupe. Sí, exacto. Pero yo creo que la historia en México está por escribirse, como es el caso de mi señor padre, que pues han desvirtuado mucho los grandes momentos de la historia de la Revolución Mexicana, aspectos que desgraciadamente están en el extranjero, que están en documentos. Por ejemplo, todas las 40 cartas que publicó Agustín Yáñez en un epistolario. Yo tengo todo el epistolario de las cartas de Madero, y yo tuve la oportunidad de, cuando estaba don José López Portillo Rojas, José López Portillo, el que fue presidente de México, yo tuve la oportunidad de ver las cartas que mi padre le mandó a Madero, y me permitieron sacar unas copias para tener un epistolario completo, porque el epistolario que hizo Agustín Yáñez son nada más las cartas que Madero mandó, pero no están las cartas que le mandaron a él. Porque él de esas cartas fue cuando desbarataron la casa de aquí, del centro de Francisco y Madero, pues ahí se quedaron con todos los documentos, ¿no? Y él abrevó todos esos documentos, pero pues fue ingrato porque nada más escribió una parte, escribió de un solo lado, pero debió haber escrito de los dos lados. Así es. Para que se supiera cuál era la profundidad de la historia. Y así, por eso es por lo que nuestro México adolece de ese error de los gobiernos triunfantes. Es la historia de los que triunfan, es la historia de los que quieren estar en el poder, y que todo eso lo hacen en un entorno completamente falso y equivocado para presumir lo que no son. Por eso, maestro, es que siempre nos complace venir a saludarlo, a platicar con usted, y no resta más que agradecerle, como siempre, estos momentos charlando con la historia, porque sabemos que usted es una persona muy preparada, que comparte con mucha generosidad todo este conocimiento. Agradecerle a Luis García la confianza para que podamos llevar a cabo esta presentación. A mi compañera y amiga Ana Belén, que le agradezco mucho de corazón su trabajo que hace con nosotros. Y maestro, pues agradecerle, como siempre, nuevamente, y contar con siempre tratándose de esto, de aclarar algunos puntos de la historia, y que tenga yo la oportunidad de dar a conocer lo poco que yo conozco, pues lo hago con mucho gusto y con el propósito fundamental de demostrar que somos hijos de una gran nación, y que debemos de cuidarla, y que nuestros próximos hijos y nietos y todas las descendencias que vienen se preocupen de una manera humana, de una manera justa, para que nuestro México cambie de lo que estamos viviendo en esta época, que es una época demasiado difícil, pero que no es nada difícil tampoco corregir el rumbo.
y que ojalá que los jóvenes de ahora tomen como ejemplo las vidas de los hombres ilustres como fueron Guadalupe Victoria, y como fue el cura Hidalgo, como fue Morelos, y tantos hombres grandes que nos han dado patria, y que, como dijo don Guadalupe Victoria, va mi espada en prenda y voy por ella. Bien, bien dicho. De hecho, bueno, quisiera robustecer un poquito el comentario por aquí por el señor Sentíes respecto a la anécdota que él refería de la entrega de las llaves que le hicieron a mi abuelo en la ciudad de Texas, que de hecho, bueno, es este periódico, digo, y es un periódico del año de 1973, que aquí precisamente es donde refieren lo que nuestro escritor, el señor Sentíes, refería respecto a esa situación donde mi abuelo se acerca al cuadro y le refiere lo que usted nos acaba de comentar. De hecho, bueno, no sé si podían tomarlo. Aquí, bueno, aquí está, bueno, el señor abuelo con el gobernador de Texas en el momento que le están haciendo entrega de las llaves de la ciudad, y cito también la situación que refiere el señor Sentíes respecto a la entrega del libro. Me voy a apagar tantito para poder manipular el periódico. Es como está viejito. Claro, claro. Ahora sí hay que tener Mucho cuidado. Sí, claro. Entre otras personas, digo, también hay otras personas que igual les entregaron conmemoraciones, reconocimientos. Sí. Aquí cito la parte donde decía el señor Sentíes respecto al tema donde le hacen ese pequeño sarcástico a mi abuelo, ¿no? Respecto de qué le podía decir a su ancestro, ¿no? Aquí está, precisamente, no sé si podemos enfocar, aquí está donde precisamente está el cuadro de Victoria. El señor de edad, él es el que en ese entonces era el gobernador de Texas. Aquí, como podemos ver, está el cuadro de Guadalupe Victoria. Ahorita en un momento voy a mostrar el momento en el que le entregan las llaves de la ciudad. Que finalmente son documentos históricos, Sí. por el tiempo, por lo que narran en ese momento, que era la historia real de lo que estaba sucediendo. La historia en vivo. Como podemos ver, bueno, está obviamente todo el texto en inglés. Prácticamente, ¿qué refiere el texto? Fue una conmemoración respecto a los años de toma de protesta de la presidencia de Guadalupe Victoria. Aquí, bueno, obviamente está en inglés el texto, más o menos lo que refiere el texto es que, bueno, se encontraba en ese momento en la ciudad el descendiente directo de Guadalupe Victoria, el mayor militar Ricardo Victoria Gómez. Bueno, le estaban haciendo la entrega de las llaves de la ciudad. Aquí, como podemos ver, aparece con gente de ahí del estado de Texas. Es la foto que sacaron así conmemorativa respecto al evento. Fue en abril, el 8 de abril de 1972. Cito aquí también otra parte del evento, que es a lo que se refería en concreto el señor Sentíes. Una crónica muy amplia, sí. Aquí justo es cuando ya le hacen la entrega de las llaves de la ciudad al mayor militar Ricardo Victoria Gómez, enfrente del cuadro, el cuadro que refería el señor Sentíes de esa pregunta que le hacían al descendiente: ¿qué le dirías a tu ancestro si él estuviera ahorita aquí? Y pues sí, prácticamente era como hacerle ese reconocimiento al general Guadalupe Victoria, toda vez que mucho tiempo estuvo olvidado dentro de la historia de México. Que bueno, recordemos que, bueno, él, como bien lo refería el señor Sentíes, él antes de llegar a la presidencia, obviamente, pues bueno, fue de la gente más cercana del señor José María Morelos y Pavón, al igual que trabajó y estuvo muy, muy de la mano con los hermanos Nicolás Bravo y con los hermanos Galeana, dentro del movimiento de independencia. Posteriormente a esto, pues bueno, obviamente él funge como gente muy cercana del cura José María Morelos y Pavón. Posteriormente se convirtió en una persona muy cercana y muy allegada a él, prácticamente en sus brazos derechos. Posteriormente, al término de la lucha de independencia, pues bueno, obviamente él asume la presidencia en el año de 1824
Bueno, él era originario de Tamazula, Durango. Él nació el 29 de septiembre de 1786 y falleció el 31 de marzo de 1843. También era una persona muy cercana al general Vicente Guerrero. Bueno, obviamente, él nació en Tamazula, Durango, pero prácticamente su vida política la hizo en el estado de Veracruz. De hecho, él ahí fue fue diputado, senador y gobernador del estado de Veracruz. Posteriormente, pues bueno, ya sube a la presidencia en el año de 1824 y como bien lo refería el cronista Centíes, pues bueno, él fue el primero que instauró los 3 primeros artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de hecho hay un documento, el cual por puño y letra de él lo manifiesta ahí en ese documento, que ahorita bueno se los mostraremos, que es parte de los documentos con los que también cuenta el señor Centíes, como bien lo refería. Son documentos que obraban y que estaban en poder de mi abuelo, que se los hicieron llegar por medio de la Secretaría de la Defensa Nacional, toda vez que él era de los únicos y de los últimos descendientes de él, que era militar en activo en ese momento. Entonces, posteriormente, pues bueno, muchos se preguntan, bueno, ¿por qué el apellido Victoria? Porque en sí no sería el apellido Victoria, sino más bien seríamos, bueno, yo en particular sería Gómez. ¿Cuál fue la situación que se suscitó ahí? El apellido Victoria viene por parte de mi bisabuela, la mamá de él, que era la señora Felipa Cruz Victoria. Ella era bisnieta de Guadalupe Victoria. Ella, bueno, prácticamente ella fue criada y por el señor Wenceslao Victoria, que él fungió como tutor de mi abuelo y de sus hermanos de mi abuelo. La señora Felipa Cruz Victoria, lo que hizo, bueno, obviamente ella tuvo 5 hijos, mi abuelo fue de los últimos hijos de la señora Felipa Cruz Victoria, que era la bisnieta directa de Guadalupe Victoria. Posteriormente, ¿qué fue lo que sucede? Bueno, mi abuelo y otro tío abuelo mío, como bien lo refirió el señor Centíes, el señor Felipe Victoria Gómez, ambos se invierten el apellido, precisamente para no perder el Victoria y poder seguir manteniéndolo, porque en sí ellos eran Gómez Victoria, no Victoria Gómez, toda vez que el apellido Victoria venía por parte de la mamá. Entonces lo que hacen ellos es invertirse el apellido, a diferencia de sus otros 3 hermanos, que ellos sí conservaban el Gómez Victoria. Ellos venían, bueno, directamente el lazo familiar venía por parte de Wenceslao Victoria, que era uno de los tantos hijos que tuvo Guadalupe Victoria. Entonces el lazo familiar prácticamente viene de ahí, de esa genealogía, exactamente. Pues bueno, obviamente pues mi abuelo se empezó a interesar mucho en la historia a raíz de su niñez y de que fue conociendo, pues él era oriundo, como bien lo refiere el señor Centíes, él era oriundo de aquí de la colonia Martín Carrera. Él inclusive, bueno, él desde muy temprana edad, él era un hombre que le llamaba mucho la ciencia y la política. Tan es así que, pues bueno, él ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México a estudiar la carrera de medicina, y en ese año el ejército empezó a requerir médicos. Entonces mi abuelo se enlistó en la Secretaría de la Defensa Nacional y terminó su carrera en la Universidad Autónoma de México, y a la par en la Secretaría de la Defensa Nacional. Y bueno, obviamente como él ingresa al Colegio Militar y a la Secretaría de la Defensa Nacional como médico, ya con una profesión, inmediatamente le dan el grado de mayor médico militar, que es como él prevaleció hasta sus últimos días. De hecho, él, siempre fue una persona muy allegada tanto a la ciencia. De hecho, él era un médico cirujano, fue inclusive de los médicos fundadores de la Clínica 11, la que se encuentra en la Colonia Vallejo. Y pues bueno, estuvo trabajando tanto en el ISSSTE, en el Seguro Social, así como también en la Secretaría de la Defensa Nacional. Y pues bueno, prácticamente él se empezó a involucrar desde muy temprana edad en la política, toda vez que pues bueno, le llamaba mucho la atención por el tema de lo de su ancestro, ¿no? Y pues prácticamente a grandes rasgos fue una persona que siempre estuvo muy involucrada tanto en la política mexicana como en los temas de ciencia, toda vez que pues bueno, la mayor parte de su vida pues prácticamente se dedicó a la ciencia, a su carrera, pero lo llevaba a la par con la política y hasta sus últimos días.
De hecho, pues bueno, mi abuelo en cuestión, él nace un 25 de julio de 1913 y fallece el 17 de marzo de 1990. Él tuvo 3 familias, procreó 13 hijos. Procreó 13 hijos. De hecho, bueno, mi rama genealógica, yo desciendo de una de sus hijas menores, que es Marta Elvira Victoria Santa María, como bien lo refirió el señor Sentíes, hermana del escritor Luis Armando Victoria Santa María. Obviamente ellos son de la primera familia y bueno, como bien lo refirió el señor Sentíes, tanto mi tío abuelo Felipe Victoria Gómez como su hijo de él, el escritor Felipe Victoria Cepeda, y bueno, mi tío el licenciado Armando Victoria Santa María, se dedicaron a robustecer, se dedicaron a fortalecer, a enriquecer todo ese tema de la historia respecto al nacimiento y a la vida del general Guadalupe Victoria. Había mucho la duda en la historia que si Guadalupe Victoria había sido asesinado. Guadalupe Victoria no fue asesinado. Mucho tiempo estuvo, digamos que como en cautiverio, digámoslo así, como en la sierra, y de hecho el general Miguel Hidalgo ahí lo rescata. De hecho él ya había perdido en cierto momento inclusive hasta la razón de tanto tiempo que estuvo en cautiverio, porque se tuvo que exiliar un poco por el tema político que estaba prevaleciendo en ese momento en la ciudad y en el país. Posteriormente ya regresa, retoma su carrera política, obviamente ya de la mano con José María Morelos y Pavón, y posteriormente pues bueno, ya inicia lo que es el movimiento insurgente de independencia, pero ya de una manera más, digamos que más tácita, más clara y más segura. Y pues bueno, él fallece a muy temprana edad. De hecho ni siquiera llegó a los 60 años, falleció como a los 50 más o menos. Él falleció de ataques epilépticos, de hecho él sufría de epilepsia. De hecho él no concluye su carrera, él estaba estudiando la carrera de leyes y se quedó como a la mitad de la carrera, pero ya posteriormente todo lo que vino después de eso pues fue más que nada tema político. Se involucró mucho en la política, iba de la mano con Vicente Guerrero, con los hermanos Galeana, así como con los hermanos Nicolás Bravo, y prácticamente pues empezó a forjar así su carrera política, y hasta que fallece el día 31 de marzo de 1843. Pues muy bien, pues ya se alargó la plática, la charla, ya pusimos en aprietos a nuestra compañera Ana Belén, y pues no nos resta más que despedirnos y agradecerles su presencia. Gracias al señor Sentíes, que nos abrió las puertas de su casa, y al licenciado Gabriel, que también nos aportó muchísimo, y a Belén también, obviamente, que nos apoyaron muchísimo en la parte logística. Gracias. Maestro, muchas gracias. Hasta la próxima charla.